Ahora pasaremos con la sesión de preguntas y respuestas. Estaba yo pensando que nuestra pregunta sería vía iPhone, pero creo que viene por fax. Esta pregunta viene por fax. ¿Nos puede dar un ejemplo de la vida real de la paradoja de Churchill? Algo que a lo mejor podemos revisar con otros en nuestro equipo de administración. Sí, claro. Yo pienso que es una gran pregunta. Yo creo que la forma más fácil de reflexionar en la paradoja de Churchill en una organización es pensar lo siguiente. Pensar que, digamos que reconocemos la necesidad de desarrollar un programa de seguridad y empezamos a desarrollarla. Y tenemos asuntos que se nos avecinan y nos entorpecen el proceso. Pero los peligros todavía existen. Esta es la paradoja de Churchill. No hacer la cosa correcta en primer plano y esperar que se nos vengan otras cosas, sino que hay que reconocer y actuar de forma precisa. La siguiente pregunta viene de la Universidad Ricardo Palma, de Lima. Adelante, Perú. Su pregunta, por favor. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Good morning. Quiero hacer una pregunta. Estoy llamando de la Universidad Ricardo Palma. Mi nombre es Carol Carrillo y quiero consultar acerca. Se dijo que los gobiernos, como por ejemplo Estados Unidos, tienen factores de seguridad. ¿Usted cree que estos mecanismos, si son correctamente usados, pueden evitar amenazas y, por ejemplo, de una organización? ¿Podría dar un ejemplo de cómo mantener el factor seguridad y salud dentro de una organización sin dejar de lado el manejo correcto de la organización? Creo que la pregunta es que si pueden existir en conjunto, es que sí, porque necesitamos estar en el mismo nivel. Entonces, en cuanto a un ejemplo, podemos examinar cualquier faceta de la administración de la seguridad que es válida y decir que necesita implementarse. Por ejemplo, el control al acceso, al control a sus plantas para proteger al equipo y al personal. Y esto es tan importante en la industria privada y pública y en el gobierno. Se identifican recursos que necesitan protegerse. La naturaleza precisa de por qué implementamos estos factores no cambia. Volvemos a México. Adelante, México. Su pregunta, por favor. Sí, buenos días. Buenos días. Estamos hablando de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. ¿Nos puede mencionar cuáles son los riesgos actuales que enfrentan las instituciones académicas y qué acciones se han implementado para contrarrestarlas? Bueno, pienso, a mí me vienen a la mente dos inmediatamente. Una, proteger la información importante como estudios científicos y datos académicos. No quieren ni que se quebrante el sistema de seguridad de esa información. El otro aspecto sería de actividades de enfoque sencillo. Por ejemplo, un laboratorio que está tratando y experimentando con animales y hay organizaciones que no está de acuerdo con ese tipo de experimentos y, ya sean grupos públicos, ataques de los medios o atacar y destruir el equipo de laboratorio. Esas son un par de cosas que estoy pensando que las instituciones universitarias están en la mira. Muy bien, vamos a Chihuahua. Adelante, México. Su pregunta, por favor. Adelante, México. We seem to have lost the connection. Bueno, vamos con nuestras preguntas por fax. ¿Por qué es tan importante desarrollar un plan de seguridad o riesgo que está escrito simplemente para nuestra escuela? ¿Un plan escrito para otra institución académica no puede fungir igual de bien? Bueno, la respuesta es que no. Y la respuesta es no porque
una escuela no es idéntica a la otra. Y si repasamos de nuevo algo que dije en cuanto a la especificidad, es importante que los riesgos de seguridad que ustedes están experimentando se ven reflejados en su plan. Si simplemente adoptamos e importamos el documento de otra institución a la nuestra, tal vez sea un buen punto de partida, tenga buenos elementos, pero no va a reflejar a lo que nosotros nos vemos expuestos y por ende nuestras medidas de seguridad, nuestras medidas de entrenamiento y las personas que van a estar encargadas del proyecto van a estar erróneas y necesitamos asegurarnos que nuestro plan es específico a nuestra organización. Creo que ya tenemos la llamada de Chihuahua. Adelante, México, su pregunta, por favor. Buenos días. Buenos pregunta días. es, ¿qué relación existe entre la administración visual y la administración de riesgos? No estoy seguro que me quede claro la pregunta. Era, ¿Qué relación existe relationship entre la administración visual y la administración de riesgos? Visual, perdón? Sí. Yes. ¿Me podría explicar un poquito más? Could you explain, please? Bueno. Sí, bueno, adelante. Mira, lo que pasa es que habla Mireya Fuerte, Chihuahua. La administración visual nos marca o nos enmarca todas las acciones preventivas dentro de una organización, es decir, a través de un marcador, de un método. ¿Y qué relación tiene eso entre la administración de riesgos conjuntamente con la administración visual? O sea, ¿hay alguna relación? O sea, ¿o es el nombre el que cambia o qué pasa ahí? Bueno. Gracias. Okay. Ok, voy a tratar de responder. Creo que lo que estamos examinando aquí con el aspecto visual es básicamente el marco, nos da la guía, nos marca el tono, ya sea si es un aspecto de gran escala o no, y luego los elementos necesitan traslaparse con otros asuntos. Entonces, si vemos la referencia visual, los elementos a nivel de planes, todos los aspectos necesitan reflejarse con el otro. Espero haberle respondido su pregunta. Gracias. Seguimos en México para la siguiente pregunta. Adelante, México, su pregunta, por favor. Sí, bueno, adelante. Sí, buenos días. Buenos días. Hablamos del Tecnológico de Cuautitlán Izcalli. Nuestra pregunta es la siguiente. ¿Por qué es tan complicado o difícil implementar un programa de administración de los factores de riesgos en una organización? Gracias. El cambio. Los casos no son estáticos y a veces este cambio indica que necesitamos destinar fondos en diferentes organizaciones y las organizaciones no quieren o no pueden. Por ejemplo, si vemos en el ámbito académico, nada es continuo ni estable, sino que todo es cambiante y necesitamos que nuestros programas respondan a estos cambios. Toma tiempo, toma esfuerzo y esto es uno de los asuntos más importantes. La siguiente pregunta viene de Panamá. Adelante, Panamá, su pregunta, por favor. Sí, buenos días. Muy buenos días. De la Universidad Tecnológica de Panamá. La pregunta es, ¿cuáles problemas de ética se necesitan ahora estudiar e implementar en un programa eficaz de seguridad? Gracias. Esa es una gran pregunta y podemos hacer un programa entero simplemente en la cuestión ética, pero creo que nos enfocamos en varias. Una, en la ausencia de destinar fondos para proteger a las personas, siguen expuestos a peligros, a daños, que implica que nosotros estamos dispuestos a que ellos se lesionen. Y el otro es la bifurcación de los fondos, a dónde destinamos los fondos y los recursos para otras actividades, para que nuestras empresas sigan, ¿qué es más importante, la salud, la seguridad o las otras, ¿no?
Hay que asegurarnos que desde un punto de vista ética estamos cuidando a nuestra gente, y esto es lo más importante y lo que encaramos ahora en día. Y la pregunta a la que esperaba envía el teléfono iPhone, viene de Veracruz. Adelante, México, su pregunta, por favor. Sí. Buenos días. Me gustaría saber cómo podemos hacer para sensibilizar a las personas, básicamente a los jefes, para poder implantar lo que es un sistema de seguridad en una empresa. Sobre todo el poder sensibilizar a los dueños de las empresas para poder no sé, financiar estos documentos. Gracias. Gracias. Otra gran pregunta, y es algo que vemos en Estados Unidos, en California, a diario. El asunto de que la gerencia o que los dueños participen, básicamente se puede limitar a varios factores. Hay muy poca gente que quiere que la gente se lastime adrede. Es el asunto de costo-beneficio. La inversión nos va a redituar. La respuesta es que sí. A veces no se reditúa de forma inmediata, pero necesitamos ser pacientes. Pero yo pienso que el factor más importante es el asunto de la educación y el reconocer el hecho de que no todo lo que hacen es complejo, es volver a los aspectos básicos, y esto tendrá un efecto positivo. Y esto no cuesta mucho. Y es un proceso continuo, no es simplemente un proceso, sino es un proceso continuo.